Tenemos el reporte de la calidad del aire, siempre lo estamos monitoreando en Guadalajara, el caso de Monterrey, la Ciudad de México, y lo preocupante en la Ciudad de México es que estamos muy cerca del nivel en donde se establece la contingencia ambiental. Es un nivel de riesgo alto para la salud con contaminantes como el ozono, principalmente en la contaminación atmosférica. Y bueno, ya las recomendaciones son el uso de cubrebocas, cerrar puertas y ventanas, evitar al aire libre algunas actividades. Ya en el nivel en el que nos encontramos, aunque no se haya declarado oficialmente una contingencia ambiental, tenemos una calidad del aire mala en la Ciudad de México, principalmente por el ozono, y es pues una muy buena forma de darle la bienvenida a Adrián Fernández, el director ejecutivo de la Iniciativa Climática de México, para platicar justamente de lo que estamos viviendo, ¿no? Esta combinación tan peligrosa de temperaturas récord. Tuvimos el mes de febrero más caluroso del que se tenga registro, y también de pues estos fenómenos climáticos que están generando pues más días con mala calidad del aire, además de todo lo que sabemos de la producción de energía, generación de energía sucia en nuestro país y particularmente en los alrededores de la Ciudad de México. Así que, Adrián, muchas gracias por acompañarnos. Enrique, qué gusto saludarte. Buenas tardes. Pues empezar por preguntarte, parece que cada año, en los últimos probablemente 7, 8 años, hablamos de temperaturas récord, hablamos de cambio climático que tiene esta expresión de calentamiento global, una de sus más evidentes, y, y de lo que no hablamos mucho es de lo cortas que han quedado las soluciones, ¿no? Más allá de esperar un acuerdo en una de las COPs, de un gran acuerdo internacional que aunque a veces parece alcanzarse, pues en la implementación se pierde muchísimo. ¿Qué se puede hacer a nivel local en una ciudad como esta, como la Ciudad de México, en Monterrey, en Guadalajara, para generar mejores condiciones ambientales? Sí, mira, tocas varios temas muy importantes, todos ellos interrelacionados. De manera muy concreta, ¿qué se puede hacer en las grandes ciudades y en los países si queremos controlar, de hecho, simultáneamente dos grandes problemas ambientales que tú has señalado claramente? Por un lado está la contaminación, digamos, local, la contaminación urbana, que se genera altas concentraciones de ozono y tenemos las contingencias. Pero por otro lado, las mismas fuentes que emiten contaminantes que dañan la salud también emiten dióxido de carbono, el principal gas de efecto invernadero que calienta el planeta. Y por si esto fuera poco, tal como tú señalas, hay vínculos entre los dos programas, entre los dos problemas. Por un lado, tenemos que a mayor temperatura, fíjate las cosas que pasan con mayor temperatura en el vínculo de los dos programas. Primero, hay más emisiones de las llamadas evaporativas. Los carros, cuando hay más calor, se les salen más los vapores de gasolina, etcétera. Las plantas, Enrique, las plantas también son fuente de algunos compuestos que luego generan ozono, emiten más de estos compuestos que reaccionan. Y luego también, aún con el mismo nivel de emisiones contaminantes, imaginamos que un día y otro son las mismas emisiones en la ciudad, pero en el día que hay más temperatura, con los mismos ingredientes, por así decirlo, se alcanzan mayores concentraciones de ozono porque se catalizan las reacciones, se aceleran, etcétera. Y luego, además de pilón, hay normalmente condiciones de estabilidad atmosférica y se nos queda aquí estancado. ¿Qué tenemos que hacer? Es muy sencillo, va a sonar muy de lugar común, pero es cierto. De verdad, hay que controlar las principales fuentes, sabemos cuáles son. Primero, los vehículos ante todo. Después, las grandes fuentes que tú señalabas muy bien, termoeléctricas, refinerías, etcétera. Y ante toda esta situación, ¿sabes qué se requiere, Enrique? Buenas políticas públicas. Si te puedo dar un ejemplo, mencionaste Guadalajara, mencionaste Monterrey, Ciudad de México. En Guadalajara, y no quiero entrar en cosas políticas, pero alguien por ahí está prometiendo verificación gratuita. Eso significa matar un esfuerzo que se estaba llevando a cabo por 3 años, porque los vehículos se revisen y no contaminen tanto.
parece que quisieran que Guadalajara se convierta en el campeón de contaminación de la ciudad. Entonces, buenas políticas públicas. Monterrey, ahí tenemos el debate por tratar de controlar la refinería de Cadereyta, que baña con contaminación a la zona metropolitana de Monterrey. Y en Ciudad de México, pues estamos en la misma situación. Tenemos la planta termoeléctrica en Tula Hidalgo, la refinería, y para nuestra mala suerte están viento arriba. Están al norte de la zona metropolitana y sus emisiones nos bañan todos los días. Sí, sí, sí. Adrián, en este sentido, yo creo que tocas un punto muy importante, el tema de las políticas públicas, porque muchas veces cuando hablamos de temas de medio ambiente, de cambio climático, pues se habla de los esfuerzos a nivel individual, pero la escala del problema requiere que haya también soluciones de gran escala, de política pública. Y en ese sentido, pues la elección de los gobernantes, estamos ya en pleno proceso electoral, la agenda medioambiental se vuelve un asunto central, es decir, si queremos ciudades más limpias, si queremos un país más limpio, si queremos mejores acciones de adaptación, de mitigación al cambio climático, pues hay que buscar eso en las propuestas y exigir eso en las propuestas de los candidatos. No basta con reciclar, con hacer un buen uso de tu huella hídrica, digamos, de tu contexto personal. Totalmente de acuerdo. Fíjate, si enfrentas el comercial en Iniciativa Climática en México, que somos una organización sin fines de lucro, justo estamos arrancando una campaña, haciendo un llamado, especialmente a nivel municipal y a nivel estatal, de lo que acabas de decir, que los jóvenes y todos los ciudadanos pongan atención a cuáles son las propuestas de los que aspiran a ser representantes a nivel local, a puestos de elección, con respecto al medio ambiente, al cambio climático, a conservar la naturaleza y que pues les exijan que tengan las mejores políticas o bien que ellos en ejercicio de su libertad, pues que analizando a todo mundo, al partido que sea, que vayan usando su voto como una herramienta de poder para tener gobernantes a futuro del partido que sea, repito, que tenga las mejores propuestas. Y México de conjunto como país, estamos bastante tarde en esto de las políticas para combatir el cambio climático. Aquí hay dos vertientes, muy rápidamente te comento, Enrique, y tú las has abordado ambas. Por un lado, tenemos ya impactos del calentamiento global. Ya hay impactos en todos los sectores. Tú mencionaste algunos muy importantes con el incremento de temperatura, incendios, afectación de biodiversidad, etcétera, etcétera. Ya están los impactos. Por otro lado, México es corresponsable, aunque no sea el mayor emisor del mundo, como China, Estados Unidos, de hacer nuestra parte y tenemos la obligación, el imperativo moral de movernos a una transición energética limpia y justa. Desafortunadamente hemos perdido varios años promoviendo y extendiendo el uso de combustóleo, de carbón, de gas incluso, y todo eso no ayuda. No ayuda al país y no ayuda al planeta. ¿Qué tal? Pues sí, aquí Paco Almaraz con una pregunta nada más. Hablabas de la aportación de México en este problema. Creo que es del 1.1% a la contaminación global comparado con que palidece contra lo que aportan China y Estados Unidos. ¿Tú crees que una iniciativa debería ser, o sea, es una iniciativa mundial o tiene caso que cada país empiece a hacer lo suyo? Paco, es muy buena pregunta y este es un tema que está en la cabeza de muchas personas. Te doy dos argumentos que espero que sean poderosos. Primero, cuando tenemos un gap, una brecha entre lo que necesita el planeta y lo que se está haciendo de esfuerzos en todo el mundo, tenemos una brecha de 30 Méxicos completos. ¿Puede decirle México al mundo, no, yo no contamino tanto, yo no voy a ayudar? Pero segunda razón, mucho más importante, Paco, ¿sabes cuál es? No debemos de actuar por pensar que con nuestro 1.1% vamos a salvar solos el planeta. No. ¿Sabes por qué tenemos que actuar en la llamada mitigación de emisiones? Reducir emisiones. ¿Cómo las reduces? Haciendo una transición, para empezar, energética, que es lo que no estamos haciendo. Y entonces hay que correr a las energías renovables, hay que avanzar para allá. Eso reducirá nuestras emisiones muchísimo y hay otras cosas que podemos hablar otro día, pero eso reduce emisiones, genera empleos limpios, prosperidad, bienestar para los mexicanos, aunque no ayudar al cambio climático. Entonces hay que entender que el futuro ya tiene una dirección clarísima. Europa Occidental, Estados Unidos y otros se están moviendo en esa dirección y no hay otra. Perderemos competitividad si seguimos atorados. Olvidémonos del 1% de nuestra contribución, sí tenemos que hacer nuestra parte, pero hagámoslo
para tomar el camino de la ruta de descarbonización, que es la que va a determinar cómo se da el comercio en el mundo. Como ustedes saben, Europa ya tiene sanciones fuertes por ley para aquella importación de productos como cemento, aluminio y acero que vengan de lugares donde se usa mucho carbón para generarlo. Otro gran tema. En fin, hay mucho por platicar, pero no importa que México tuviera bajas emisiones en términos relativos, las vamos a reducir porque hacerlo nos lleva al camino de la generación de empleos y de bienestar. Y eso sí lo queremos los mexicanos. Sí. Oye, Adrián, rápidamente, un sitio al que pueda acceder la gente justo para seguir esta revisión, esta fiscalización que hacen de las propuestas de campaña. Con mucho gusto, en www.iniciativaclimática.org, entre otras cosas van a encontrar, menciono 2 cosas nada más. Uno, elaboró Iniciativa Climática hace 2 años, ante la ausencia de un trabajo gubernamental, lo tengo que decir, elaboramos una propuesta de cómo México podía decirle al mundo, voy por más reducción de emisiones en cosas que le convienen a México. Compromisos de París desde la sociedad civil. Y segundo, elaboramos algo que se llama las emisiones netas cero, la ruta de cómo y cuándo puede llegar México a tener 0 emisiones, que es lo que el mundo en su conjunto va a buscar. Y otra vez esta ruta utiliza las cosas que le convienen a nuestro país. Adrián Fernández, muchísimas gracias por estos minutos para En Tiempo Real, director ejecutivo de la Iniciativa Climática de México. Y con esto nos despedimos a nombre de todo el equipazo. Gracias por